Los españoles llegaron a la comarca inca de Ñuñoa, desplazaron a todos los indígenas que vivían ahí y se repartieron las tierras. Primero en grandes latifundios que después con el tiempo iban a dar a desfragmentarse en terrenos más pequeños que iban a tener propietarios también. Pero sin importar el tamaño del terreno, se iban a conocer con el nombre de chácara. Y los que vivían en ellos eran chacareros. Como este sándwich que tiene tomate, porotos verdes y carne y ají verde. Claro que a mí no me gusta, por eso no lo agregué. Nos toca ver cómo los españoles, estos chacareros que estaban ahí, utilizaron esos territorios, de qué manera los explotaron. Así que yo les recomiendo que se busquen uno o dos de estos para ver este video, porque hay mucho de qué hablar. Sí. Las tierras vírgenes de Ñuñoa pasaron a ser utilizadas por los españoles para la agricultura y el ganado. Por ejemplo, en cultivos tenemos el trigo, los frijoles y la cebada. También tenemos los que producen y también no se ve desde aquí, pero no sé si alcanzan a leer ahí qué es lo que dice. Y también aguardiente. Y no tengo una botella de eso. Soy un niño sano, ¿ok? Y estos cultivos son muy lejanos y exóticos a lo que plantaban, por ejemplo, los indígenas aquí, que era el maíz, la quinoa, la papa y el tabaco. Estos cultivos no se perdieron, se han continuado cultivando, fueron recogidos por los españoles y hasta el día de hoy se plantan y consumimos de ellos. Con respecto a los árboles frutales, tenemos duraznos, manzanos, limoneros, naranjos, guindos, nogales, olivos y almendros. Con respecto al ganado, tenemos las y los ya, que sirvieron para producir carne, cuero, charqui, cebo y grasa. Y hay que recordar que la actividad económica a lo largo de la colonia fue variando a medida que fue pasando el tiempo. Que partimos con los lavaderos de oro, como el Marga Marga, después se fortaleció todo lo que era el cuero, las curtiembres, y después pasamos a ser exportadores de trigo hacia el virreinato del Perú, por dar algunos ejemplos bien burdos. Deben pensar que en cada estancia o fundo el dueño de ese terreno tenía una casa donde vivía, también donde habían rancheríos con encomiendas de indígenas. Estos se redujeron hasta llegar a cero y esos lugares se convirtieron en pequeñas aldeas en tierra de nadie, o en terrenos donde no había mucho control, donde viven juntos españoles pobres, mestizos, mulatos, negros e indígenas. Todas estas casas, sean de los fundos y aldeas, tienen caminos para llegar a ellas e iban a lo que hoy era el centro de Santiago. Habían caminos principales acompañados de callejones y calles en un principio bastante rústicos, el típico camino de tierra, por ejemplo, para después a algo más ensanchado y habilitado para que incluso carretas con caballos pudiesen transitar libremente por ellas. Esto fue con el paso de los años. Imaginemos dos caminos principales. Dos caminos. Oh, pero qué derecho soy. Ya, imagínense estas dos líneas rectas, ¿ya? Este es el camino de Ñuñoa, que posteriormente sería conocido como Avenida Razabal, y obviamente vamos a ver por qué. Ya, hacia esto hasta acá, este camino, por si acaso, si se fijan, va de oriente a poniente, ya. Este camino hacia el poniente llegaba hasta una calle que se llamaba La Ollería, que hoy día es Avenida Portugal. Acá
En realidad no tenía un término claro como el que tiene hoy día. Pero básicamente hasta donde estaba la chacra de Tobalaba, la chacra de Peñalolén, que después sería conocida como la Hermidas, ¿ya? Finalmente había un camino más al norte, porque aquí está el este, aquí está el oeste, acá está el norte y acá está el sur. Uno más al norte, que era el camino de las Condes. Voy a hacer una raya como hasta por ahí nomás. Este con el tiempo se conoció como Camino de las Condes, donde partía en lo que hoy día es Plaza Italia y tenía una bifurcación donde una es el camino que iba hacia la chacra de Apoquindo y el otro es el que nos llevaría hacia donde, por ejemplo, estaba lo que en un principio era Butacura, después fue Vitacura y que se fragmentó en muchas chacras, y también la dehesa. También más acá, miren, ya aquí tenemos el camino Ñuñoa, ya, y más acá teníamos un camino que estaba un poco más aquí, más por aquí. No llegaba tan abajo como los otros dos, como se pueden dar cuenta. Que este es el camino, le voy a poner así, el camino de Peñalolén, que en Mapudungún se decía Peñilohue, ya. Y este camino, la gracia que tenía es que terminaba en la misma cordillera de los Andes, o sea, era un camino que te llevaba hacia, digamos, la tierra nevada, como le decían los mapuches de alguna manera. Después teníamos otro camino que más o menos está como a esta altura, que lo voy a dibujar así, son dos hojas, se nota, que no tiene nada especial, es el camino de Macul, que yo creo que ustedes se deben imaginar cuál es. Avenida José Pedro Alessandri, Avenida Macul, en fin. Bueno, por aquí más o menos estaba, cierto, Tobalaba. Estoy quedando sobre el mantel, pues me cuesta un poco. Y esto es lo que con el tiempo sería el Canal San Carlos, ¿ya? Eso como para que tengan una referencia más, sobre todo para la gente que no conoce esta zona y se vaya familiarizando un poco con ella. Finalmente, los españoles construyeron diversos embalses y fuentes de agua para irrigar los valles, para poder así practicar la agricultura, por ejemplo, haciendo pozos también, aprovechando humedales o caudales que existían naturalmente, o que hayan sido creados como los incas, que alguna vez mencionamos el caso de Butacura, que creó un embalse que sirvió para irrigar los canales, los valles de Conchalí. Bien, aquí por ejemplo teníamos un caudal grande de agua que existía en Topalahue, que fue por eso que con el tiempo fue derivando incluso hasta llamarse Todalagua o Tobalagua, solamente porque había agua ahí. ¿Y qué se pretendió hacer con esto? Fue que este era un embalse de agua que de alguna manera conectaba al río Mapocho, y en el siglo XVIII se hizo toda una obra para que desde el río Maipo tuviese conexión este canal, que con el tiempo se llamó Canal San Carlos, en honor al rey español Carlos III. Se instaló una parroquia que dirige a toda la comunidad católica a lo largo de Ñuñohue. Ella fue Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el centro de la antigua comarca, estando hoy al lado de la actual Plaza Ñuñoa. Los límites de su jurisdicción están marcados de la siguiente manera. Por el norte, Cerro San Cristóbal y Cerro Manquehue, junto a lo que era la dehesa del Rey. Por el sur estaba el río Maipo, por el este estaba la cordillera de los Andes, y por el oeste los cerros de Tango y Arrobales de Santiago. Recuerden que como todos los demás trazados, estos límites son aproximados, no necesariamente están exactos con lo que era la realidad del momento, porque incluso en esas épocas era difícil determinar exactamente dónde empezaba un territorio y dónde terminaba otro. Pero también tenía una suerte de división administrativa donde se desconcentraba este liderazgo que ejercía esta parroquia. Se conocían como viceparroquias, que estaban en parcelas específicas o chacras
desde donde ejercían un control más local. ¿Cuáles eran? La de Rosario, la chacra Rosario, que se encontraba en Vitacura, la chacra de Peñalolén, todavía no se llama Lo Hermida. Después está la chacra, o más bien el espacio donde está la dehesa del rey, que parece que eran caballerizas. Está la chacra de Topalagua, o Tobalagua, o Todalagua, como quieren llamarle, y la de Macul, entre otras. Recuerden que parte de la chacra Apoquindo termina siendo de la Recoleta Domínica, correspondiente a la orden de los dominicos, ¿ya? En esas tierras se construye el convento Vicente Ferrer, ubicado en donde hoy está el barrio Los Dominicos, que al principio fue la villa de los dominicos. Esto para que se vayan dando cuenta que los nombres y sectores de calles no tienen significados rebuscados, son ocurrencias del momento. Y la chacra de Peñalolén, parte de ella por lo menos, estuvo bajo el convento de Santa Clara desde el año 1686. También tengo entendido que había una orden de agustinos en la comuna, pero creo que eso es bastante posterior porque el territorio que tenían era un fragmento de lo que era la chacra de Tobalaba. Entonces lo voy a mencionar muy por encima. Bueno, ya que hemos visto así de forma muy vaga quizás cómo utilizaron los territorios estos españoles chacareros, que después, bueno, la palabra chácara derivó en chacra, y no sé si a los que vivían ahí se llamaban chacreros, que suena feo o raro. Ahora lo importante es ver cómo pasamos de lo que es el último siglo colonial, que es el XVIII, al siglo XIX, que parte con un montón de sucesos, y esto se fue desarrollando ya no con el yugo español, y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.